Cordial saludo para todos. Este es la explicación para grado décimo, semana número 4. Vamos a hablar sobre algunos temas. Entonces, bienvenidos, espero que estén bien. Les recomiendo a los estudiantes que tengan un cuaderno, el cuaderno de física y un esfero para poder seguir el hilo de toda esta clase que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, entonces inicialmente vamos a trabajar varios temas. A grandes rasgos vamos a trabajar el tema de trabajo, valga la redundancia, y sus implicaciones. Entonces, los subtemas que vamos a trabajar son los siguientes. Vamos a hacer un recuento de lo que es la energía. Vamos a definir cómo es el trabajo en función de la energía. Vamos a definir las clases de trabajo, más unos ejercicios. Vamos a definir también cómo se define el trabajo a través de la parte escalar, desde la matemática. Luego vamos a mirar cómo el trabajo se puede analizar como el área bajo la curva desde un análisis gráfico y vamos a colocar algunos ejercicios. Y por último y posteriormente vamos a analizar el teorema del trabajo y la energía cinética y un ejercicio para que quede claro. Entonces, recordemos rápidamente, en la segunda semana vimos eh, la definición de energía, entonces vamos a mirar qué es la energía, las clases de energía y cómo se asocia al trabajo. Entonces, la energía es un concepto muy grande en física. Eh, por lo general su definición lo relacionan con el trabajo como la capacidad de realizar trabajo. Pero si ustedes definen el concepto de trabajo, también me dicen que el trabajo es la capacidad de hacer energía. Entonces son dos conceptos que digamos que comparten la misma definición, pero hay que identificar en qué se diferencia. Entonces vamos inicialmente a definir que la energía es la capacidad de realizar un trabajo. ¿Un trabajo sobre qué? Sobre un cuerpo. ¿Cuál es el objetivo de esta energía? El objetivo es poder moverlo o cambiar su estado. Puede ser de estado de reposo a estado de movimiento o de estado de movimiento a estado de reposo. En ciencias naturales hay muchos tipos de energía. Podemos definir la energía eólica, la energía térmica, energía eléctrica, energía química y muchas más energías. Sin embargo, desde la física podemos simplificar todo este tipo de energías en tres tipos de energía fundamentales. ¿Cuáles son los tipos de energía? La energía cinética y una que se llama energía potencial, que también esa energía potencial se subdivide en dos tipos más. ¿Qué es la energía cinética? La energía cinética es la energía que está asociada al movimiento. ¿Al movimiento de qué tipo? Traslacional. Entonces, su ecuación se define como la energía cinética como la masa que tiene el cuerpo por su cantidad de movimiento al cuadrado dividido en dos. Un ejemplo típico, un carro que está en una carretera que se mueve del punto A al punto B, tiene una cierta energía cinética a medida que va teniendo mayor velocidad. Si la velocidad va aumentando, automáticamente la energía cinética va aumentando porque son dos cantidades directamente proporcionales. Si disminuye, también disminuye. No olvidemos que también la masa es directamente proporcional a la energía cinética, por lo tanto, si aumenta o disminuye la masa, también afecta a eso. Por lo tanto, una cosa que hay que aclarar es que es más fácil mover una bicicleta que una tractomula. ¿Por qué? Porque es que la tractomula tiene una mayor cantidad de masa. Al tener una mayor cantidad de masa, necesito mayor energía para moverlo. ¿Listo? Entonces, esas proporciones hay que analizarlas ahí. Con respecto a la energía potencial, existen dos tipos de energía potencial gravitacional y energía potencial elástica. La energía potencial gravitacional es la que está relacionada a la posición o a la altura del cuerpo. Entonces, si un cuerpo está a una cierta altura, ejemplo a 1 metro, va a tener una cierta energía potencial. Pero si duplicamos esa altura a 2 metros, su energía potencial va a aumentar en cuanto al doble. Entonces, dependiendo de su altura, su energía potencial aumenta. Entonces, acá está la ecuación, se representa con la letra U. Depende de la masa, la gravedad y la altura. Son cantidades directamente proporcionales. La otra energía se llama energía potencial elástica. Solamente se utiliza en sistemas elásticos como resortes, gomas, etcétera. Se define como la energía potencial como una constante elástica que depende de los materiales que estemos analizando por una deformación, es decir, una distancia en la cual se utilizan los sistemas elásticos en la cual están para deformarse o se separan, dividido en dos. Esta energía potencial se parece mucho a la energía cinética. O sea, en la estructura matemática es lo mismo, en su proporcionalidad y en la parte numérica. Sin embargo, esto es para sistemas elásticos y esto es para movimiento traslacional.
¿Cómo simplificar, aparte de eso, teniendo esas energías, cómo lo podemos analizar de la física? Se analiza a partir del concepto de energía mecánica. La energía mecánica sustrae todas esas energías como la suma de las energías que hay en el sistema. Entonces, en un sistema ideal, no olvidemos que en física, especialmente en clase de física, analizamos sistemas ideales como una forma de entender los fenómenos de manera más clara, sin tantas dificultades. Ya en sistemas reales ya lo vamos a mirar. Entonces, sistemas ideales, la energía mecánica es la suma de las energías, sea cinética, potencial gravitacional o potencial elástica. Dependiendo del tipo de energía que exista, se suman dos o las cantidades de energía que hay. En sistemas reales, ¿qué pasa? En sistemas reales ya es diferente, porque es que en sistemas reales hay una suma de energías, pero también debido a efectos de rozamiento, esa energía se pierde en sistemas reales. Por eso es que no podemos tener un sistema eficiente al 100% en la vida real, porque siempre va a haber una pérdida de energía. Esa pérdida de energía por lo general se da en forma de calor. ¿Listo? Entonces esa energía de tipo calorífica se va perdiendo y va sustrayendo energía en este sistema. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Sistemas ideales. Entonces, un ejemplo, las unidades de la energía en el sistema internacional es los joules. Entonces, que es Newton por metro. Y un ejemplo de ello es el siguiente. Imagínense que estamos en un edificio sobre sobre una cierta altura, tenemos una altura, y dejamos caer un balón en el punto más alto. Si tenemos en cuenta que solamente se analizan dos tipos de energía: la energía potencial gravitacional debido a la altura a la que se encuentra el balón y la energía cinética debido al movimiento del balón. Entonces, en el punto más alto, debido a que tiene la altura máxima, la energía máxima en el sistema va a ser la energía potencial gravitacional. En este caso colocamos un valor de 10.000 julios. A medida que va disminuyendo, va cayendo el balón, va disminuyendo esta energía y se van convirtiendo en ¿qué? Energía de movimiento, es decir, energía cinética. Más o menos a la mitad de la altura, es decir, h medios, encontramos que la energía se convirtió la mitad energía potencial y la otra mitad energía cinética. Cuando ya llega al piso, como la altura se convierte automáticamente en cero, toda esa energía potencial se convierte en energía cinética y su valor máximo va a corresponder a los 10.000 julios que inicialmente están ahí. Si se dan cuenta, aquí existe una conservación de la energía. Conservación de la energía. Es decir, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. De acuerdo a recorderis que ya lo vimos en la semana número 2, vamos directamente a hablar sobre el concepto de trabajo. ¿Qué es el trabajo? El trabajo, su definición de trabajo es muy parecida a la energía. Casi se puede decir que es un indistinguible la definición y a veces puede llegar a unas ciertas confusiones. Sin embargo, el trabajo solamente relaciona o nos permite relacionar la parte dinámica del sistema, ya la energía la parte cinemática. En este caso, vamos a analizar cómo el trabajo se define como aquella fuerza que se le aplica a un cuerpo para que recorra una cierta distancia. Este producto ya no es un producto multiplicativo, sino un producto punto escalar que lo vamos a ver posteriormente. Entonces, ¿cómo se define el trabajo? Se define como la relación que existe entre la fuerza aplicada y el desplazamiento efectuado. Entonces, el trabajo se representa con la letra W, es igual a la fuerza por la distancia. Como estamos viendo que es una cantidad escalar, matemáticamente esa cantidad escalar se define fuerza por distancia por coseno del ángulo. Es decir, el ángulo en el cual se aplica la fuerza al objeto. Es importante tenerlo aquí desde la parte matemática. En el producto escalar, que es lo que vimos anteriormente, la representación gráfica define cómo es que esa fuerza aplicada a una cierta dirección más una trayectoria en otra cierta dirección, su proyección en el mismo eje depende de un cierto ángulo de amplitud. Eso es un análisis escalar, pero es como para tenerlo en cuenta. Bueno, las unidades del trabajo son los julios y si ustedes se dan cuenta de las mismas unidades de energía, por eso es que son indistinguibles, tanto hablar de energía o hablar de trabajo, estamos hablando de las mismas cantidades físicas. ¿Listo? Con respecto al trabajo existen varias clases de trabajo, vamos a mirar 4 casos. El primer caso es cuando la fuerza va en la misma dirección del desplazamiento. Entonces tenemos un bloque acá, vamos a mover ese bloque del punto A al punto B, este es el desplazamiento, este es el punto de referencia y la fuerza aplicada en la misma dirección del desplazamiento, por lo tanto va a tener un cierto movimiento. Nos están preguntando cuánto es el ángulo que hay entre este desplazamiento y la fuerza. Si dan cuenta, este desplazamiento y la fuerza van en la misma dirección, son paralelas y cuando hablamos de líneas paralelas, el ángulo formado es ¿cuánto? 0 grados. Entonces, si es 0 grados,
¿Cuánto vale coseno de cero? Si ustedes recuerdan en trigonometría, vamos a mirar la parte geométrica, la parte gráfica que nos ayuda a definir el valor. Entonces, aquí está la parte gráfica, la función coseno, el eje de los ángulos, el eje de la amplitud, desde 1 a -1, y ángulos especiales que son 0, 90, 180, 270, 360 grados. Cuando es 0 grados y empieza la función desde la parte superior, 0 grados, la función toma su máximo valor en 1. Entonces, coseno de 0 es 1. Y 1 por cualquier cosa que me da, cualquier cosa, es decir, lo mismo. Por lo tanto, el trabajo va a quedar en su definición básica, depende de la fuerza por la distancia. Es un máximo valor que se tiene acá. Entonces, digamos que es el caso más clásico que se presenta ahí. El caso número 2 es cuando la fuerza tiene una componente respecto al eje X. Es decir, el mismo caso, un bloque, el eje de desplazamiento, el punto A al punto B, la distancia, pero en este caso la fuerza no se aplica horizontalmente, sino de forma diagonal, formando un cierto ángulo. Entonces, cuando forma un cierto ángulo, este valor de la fuerza afecta directamente al trabajo. Si se dan cuenta en esta parte. Entonces, al afectar directamente el trabajo, ¿qué pasa en esta condición? Este valor va a tomar un valor más pequeño que en el primer caso. Es decir, que el trabajo que se realiza acá va a ser mucho más pequeño, mucho más bajo, por decirlo así. En el caso número 3, vamos a mirar de un trabajo resistente, es decir, un trabajo que va en sentido opuesto al desplazamiento. Entonces, si yo tengo acá el mismo caso, el bloque punto A, punto B, el desplazamiento en este caso, pero aplico la fuerza en sentido contrario, me voy a dar cuenta que nunca el cuerpo va a llegar hasta el punto B, va a moverse en la otra dirección. Por lo tanto, si yo analizo cuál es el ángulo que hay ahí, el ángulo es todo este desplazamiento, es un ángulo llano, y el ángulo llano es 180 grados. Si revisamos otra vez a la parte gráfica, ¿cuánto vale coseno de 180 grados? Va a valer -1. Entonces, coseno de 180 grados menos 1, y -1 por cualquier cosa me da menos cualquier cosa. Por lo tanto, es un trabajo que es trabajo negativo o resistente. ¿Listo? O puede estar movimiento. El cuarto caso, estamos hablando de un trabajo nulo. El trabajo nulo se da cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento. Es decir, si tenemos un desplazamiento en el eje X, la fuerza va a ir directamente en el eje Y, formando un ángulo de 90 grados. Entonces, el ángulo de 90 grados, coseno de 90 grados, si lo revisamos acá en la parte gráfica, coseno de 90 grados toma el valor igual a 0. Y 0 por cualquier cosa me da 0. Entonces, el trabajo es nulo, o sea, no se presenta trabajo desde la parte física. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, unidades de trabajo, sistemas hexadecimales, el ergio, que es dina por centímetro, pero trabajamos en sistema internacional, que son los julios, que es un newton por metro, y un julio en sistema de conversión es igual a 10 a la 5 ergios. Entonces ya tenemos acá lo que es la parte del trabajo. Vamos a mirar un ejercicio. Entonces el ejercicio es el siguiente. Un camión de masa, 3.000 kilogramos, se carga en un buque mediante una grúa que ejerce una fuerza ascendente de 31 kilonewton. Ojo con esto, 31 kilonewton está en unidades de kilonewton, y kilo, si ustedes se acuerdan, es la tabla de prefijos que debieron aprendérselo cuando iniciamos el primer periodo. Entonces hay que convertir eso kilonewton a newton. Sobre el camión, esta fuerza, que es justamente la necesaria para levantar el camión, se aplica a lo largo de una distancia de 2 metros. Entonces vamos a mirar qué tipo o qué caso de trabajo corresponde a este ejercicio. La pregunta es, determine A, el trabajo realizado por la grúa, B, el trabajo realizado por la gravedad. Primero, ¿qué hacemos para la solución? Hacemos el análisis gráfico, hacemos el mamarracho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Está el camión, está la grúa, está el piso, y miramos cuáles son las fuerzas que actúan. La fuerza que actúan es el peso, se representa con W también, pero en este caso vamos a omitir lo que es masa por gravedad y la fuerza aplicada, ¿listo? Que es la fuerza por la grúa. El desplazamiento, ¿en qué eje se realiza? Si tenemos en cuenta el movimiento, tenemos que analizarlo en el eje X, no en el eje Y. Habíamos visto que lo analizamos en el eje X porque era nuestro sistema de referencia a los ejercicios para analizar el trabajo, pero en este caso lo analizamos en el eje Y. Por lo tanto, el desplazamiento se da en el eje Y, en esta dirección. Eso hay que tenerlo en cuenta. En un sistema de referencia de plano cartesiano, si pasamos esto a un plano cartesiano, nos damos cuenta que en el eje X no aplica ninguna fuerza, en el eje Y hay dos fuerzas, una hacia arriba, que es la fuerza aplicada por la grúa, y una hacia abajo, que es el peso. Entonces, el segundo paso es verificar los datos. Vamos a verificar los datos si están en el sistema internacional. Tenemos la masa del camión, que es 3.000 kilogramos, está en el sistema internacional. Tenemos la fuerza aplicada, que es 3.000 kilonewton. Bueno, acá Newton es en mayúscula, kilonewton.
Y utilizando la tabla de prefijos, 1 kilo es igual en notación científica 1 por 10 a la 3. Por lo tanto, si multiplicamos esto por 31, nos da 31.000 newton. Y el desplazamiento se hace en el eje Y 2 metros. Teniendo en cuenta que todo está en sistema internacional, pasamos al la tercera parte de la solución, que es determine el trabajo realizado por la grúa, que es la pregunta número A. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El trabajo realizado por la grúa, trabajo realizado por la grúa es igual a la fuerza aplicada por la distancia por coseno del ángulo. Esta es la ecuación de trabajo. Esa es la que vamos a utilizar de aquí en adelante, ya matemáticamente, para que no tengamos dificultades. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, el trabajo que está acá aplicado va a ser igual. La fuerza, el desplazamiento, ¿en qué eje se hace? En el eje Y, ya específicamente para este ejercicio. Por coseno del ángulo. O, ¿cuál es el movimiento? Si la fuerza aplicada es acá y la dirección de movimiento es en la misma dirección hacia arriba, y la fuerza aplicada hacia arriba, el ángulo que forma esos dos vectores, por decirlo que son paralelos, va a ser igual a 0. Por lo tanto, coseno de 0, coloco acá, coseno de 0 me va a dar 1. Distancia son 2 metros y la fuerza aplicada, lo que habíamos dicho acá, 31.000 newton. Entonces 31 por 2, 62, sería 62.000 newton por metro media julio, sería 62.000 julios. Si lo convertimos y aplicamos la tabla de prefijos, quedaría en 62 kilojulios. Cualquiera de las dos respuestas están correctas, pero por lo general tratamos de utilizar la herramienta para simplificar esos valores. Siguiente paso es responder la pregunta número B. Determine el trabajo realizado por la gravedad. ¿Cuál es el trabajo realizado por la gravedad? Si se dan cuenta, si el movimiento va hacia arriba, la gravedad va hacia abajo. ¿Soy claro? Entonces la ecuación me queda, trabajo realizado por la gravedad es igual a la fuerza por la distancia por coseno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo que forma la gravedad? Si la gravedad y la fuerza aplicada, 180 grados. Entonces ya sabemos el ángulo. ¿La distancia cuál es? 2 metros. ¿Qué pasa con la fuerza? ¿Cuál es la fuerza que realiza la gravedad? Pues utilizando la segunda ley de Newton, vamos a hacer un recorderis. La segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a masa por la aceleración. En este caso es la aceleración de la gravedad. Utilizamos esto, lo reemplazamos acá. Entonces la fuerza igual a la masa. ¿Cuál es la masa? La masa del camión. ¿Cuánto es la masa del camión? 3.000 kilogramos. La gravedad del planeta Tierra es 9.81 metros por segundo al cuadrado. Entonces ya sabemos este valor y listo, tenemos todo. Coseno 180, como lo vimos anteriormente, el valor es negativo, me da menos 1. Multiplicando todo esto me da menos 59.000 julios. Utilizando la tabla de prefijos sería menos 59 kilojulios. Y esta ya es la solución del ejercicio. Si ustedes se dan cuenta, es muy sencillo, teniendo en cuenta varios puntos de vista. Primero la parte gráfica, análisis de fuerzas, datos y utilizar la ecuación de acuerdo a nuestro caso. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta eso. Pasamos al segundo subtema. Ya con el segundo subtema podemos tener lo siguiente. Vamos a analizar la parte del trabajo, pero una definición escalar. La definición escalar, si ustedes se dan cuenta, el trabajo se definía fuerza, producto, punto, el desplazamiento. O la distancia. En este caso vamos a analizar qué es un producto escalar. Tengo un vector A por un vector B, producto punto vector B. Se define como A, la magnitud del vector A, la magnitud del vector B, por coseno del ángulo, que es lo que hemos trabajado en todo el ejercicio. Pero ya analizándolo con sus componentes en cada eje, podemos tener que este vector se representa en sus componentes en el eje X y en el eje Y como vector A en su proyección en el eje X y en el eje Y. Producto punto, proyección del eje X y el eje Y del vector B. El producto punto o punto escalar implica que tengo que multiplicar los vectores o las cantidades que van en la misma dirección. En el eje X sumo en el eje Y. Esa es la definición escalar. ¿Cómo se aplica acá? Entonces vamos a mirarlo cómo se aplica acá. Entonces, ejemplo. Imagínense que los vectores A y B tienen los siguientes componentes. El vector A tiene componentes en el eje X, 2y. Este y cachucha solamente me está implicando que es un vector unitario que representa la dirección del eje X, es decir, que tiene dos unidades en el eje X, no es nada más. Más 3j, lo mismo. Este vector j cachucha implica que es un vector unitario que va en la dirección Y. Solamente es para definir la dirección del vector. ¿Listo? Que esto es un vector. El vector B tiene componentes menos y en el eje X más j en el eje Y. Entonces determina el producto escalar entre A y B.
Entonces, solución, muy sencillo. Producto entre A y B es colocar el vector A con sus componentes en el eje X, en el eje Y, que es A, que es 2i cachucha más 3j, mírenlo acá. Producto punto vector B con sus componentes, que sería menos i más j. No he hecho nada más, solamente reemplazar la información. Ahora, ¿qué hago? Multiplico, ahora sí asocio los componentes que van en la misma dirección. 2i los asocio por menos i, ¿sí lo ven acá? Entonces, menos 2, entonces 2 por menos, entonces sería menos 2, y por i me da i. Como está en la misma dirección, esto vale 1. ¿Listo? Más 3j por j. Entonces, 3 por este valor, no se olvide que es 1, pues da 3. J por j es i. Como son vectores ortogonales, pues obviamente me da valor 1. Entonces me queda menos 2 más 3. Y menos 2 más 3 me da 1. Por lo tanto, la solución al sistema, a la pregunta, el producto escalar entre esos dos vectores me da 1. Sencillo, ¿cierto? Entonces, así es como se soluciona. Ahora bien, ya pasamos entonces a mirar la parte aplicativa, pero ya en la parte de trabajo. Entonces vamos a mirar un segundo ejercicio. Entonces, ejercicio número 2. Una partícula en movimiento en el plano XY se desplaza en una trayectoria, entonces delta R es el desplazamiento, que es 2i cachucha, que esto es en el eje X, más 3j en el eje Y. Metros, listo, no olvide que tiene unidades metros. Con una fuerza constante de 5i más 2j newton, que actúa sobre una partícula. Determina el trabajo realizado por la partícula, por la fuerza sobre esta partícula. Entonces se ve un poco complejo, pero hay que analizar que estos son solamente vectores y lo vamos a analizar de acuerdo a lo que vimos anteriormente. Entonces, solución. Primero, conceptualmente lo que estamos es teniendo un objeto donde está una cierta trayectoria, es decir, en esta dirección, y sobre eso se aplica una fuerza en otra dirección, conceptualmente. En el plano cartesiano, como esto tiene representación en el eje X y en el eje Y, pues hacemos el plano cartesiano, nos ubicamos la partícula o el objeto, el desplazamiento que va en esta dirección, entonces sería 2i, dos posiciones en el eje X y 3 en el eje Y, entonces va en esta dirección, y se aplica una fuerza que tiene componente 5i, entonces 5 en el eje X y 2 en el eje Y, así. Entonces va a aplicarse la fuerza diagonalmente y la trayectoria sigue su propio recorrido. Eso es un análisis en el plano cartesiano. ¿Cómo se resuelve? Fácil. El trabajo que se representa con letra W va a ser igual a la fuerza, producto punto del desplazamiento. ¿Cuánto vale la fuerza? Lo que está acá, es decir, 5i más 2j o j cachucha, unidades newton. Producto punto el desplazamiento, que sea 2i cachucha más 3j cachucha, metros. Teniendo eso, asocio términos semejantes que van en la misma dirección. 5i con 2i, entonces 5 por 2 me da 10, y con i pues obviamente se cancela porque son vectores unitarios y ortogonales. Me da 1, ¿listo? Y los que van en dirección Y, 2 por 3 me dan 6, JJ, como es la misma dirección se cancela, me quedaré así. Entonces, 10 más 6, 16 unidades, si se dan cuenta, newton metro, la definición es julios. Y el trabajo será 16 julios. Y termine esa parte. Entonces, si dan cuenta, es muy sencillo saber cómo es la solución de ese ejercicio. ¿Listo? Ahora bien, vamos a mirar el subtema de trabajo área bajo la curva. De acuerdo a esto, si ustedes se dan cuenta, un cuerpo puede aplicarle varias fuerzas para cambiar sus trayectorias. Entonces, en este caso, para un cuerpo cualquiera se le aplican múltiples fuerzas para tener múltiples trayectorias. Ejemplo, en este caso, entonces se le aplican muchas fuerzas para moverlo a ciertos lugares y va teniendo esta trayectoria. Matemáticamente, para poder determinar el trabajo total, sería la suma de todos estos trabajos pequeñitos y todas esas trayectorias pequeñitas. Pero como son muchísimos, para hacerlo mucho más perfecto, la suma sería una suma infinitesimal y se utiliza el concepto de integral. La integral significa que el trabajo total va a ser la integral del desplazamiento de la distancia inicial hasta la distancia final de la fuerza aplicada por la distancia total. ¿Listo? Esa es la parte matemática, cuando tenemos muchas fuerzas aplicadas y muchos trayectos al sistema. En la parte ya práctica para nuestro nivel sería geométricamente la suma de las áreas que hay debajo de esta curva. Entonces la asociamos a figuras euclidianas, cuadrados, rectángulos o triángulos. Y aparte de eso, de acuerdo a eso,
sacamos el área de esas figuras y sacamos el trabajo. Entonces, un ejemplo de ello es lo siguiente. Ejemplo, determine el área bajo la curva de la siguiente gráfica. Entonces, hay una gráfica y una cierta información. Entonces, la gráfica va desplazamiento y fuerza. ¿Sí lo ven? Entonces, en ese desplazamiento que va desde 0 hasta 7 y de 0 a 5 en fuerza. Entonces, hay varios tramos. Llamé tramo 1, tramo 2 y tramo 3. Entonces, si se dan cuenta, esos tramos se parecen o se asemejan a cierto tipo de figuras. El primer tramo es una figura, un triángulo. El segundo tramo a un rectángulo y el tercer tramo otra vez a un triángulo. Entonces, ¿cuántas áreas tengo? Tengo 3 áreas. Entonces llamamos área 1, área 2, área 3. ¿Qué tengo que hacer? Pues asociado a esta figura geométrica, saco el área de esa figura geométrica y la sumo. Porque al sumarlos, automáticamente calculo el trabajo. Entonces, solución, el trabajo va a ser igual a la suma de las áreas que calculé debajo de esta figura. Entonces, área 1, que va a ser esta. Entonces, el área 1 es el área de un triángulo. ¿Cómo se define el área de un triángulo? Base por altura sobre 2. Entonces, ¿la base cuántas unidades son? 3. La altura, 5 sobre 2. 5 por 3, 15. Dividido en 2, 7.5 unidades julios. Si ustedes se dan cuenta, al multiplicar las unidades de fuerza, que en este caso son newton por metro, me dan julios. Entonces ya tengo el área, el valor de la primera área. Calculo el valor de la segunda área. La segunda área que es un rectángulo. Entonces, el área de un rectángulo es base por altura. Base, que son 3. Altura, 5. Y 5 por 3, 15. Unidades, julios. ¿Listo? Ahora faltaría el área número 3. Entonces, el área número 3. Área del triángulo. Área número 3 sería, como es un triángulo, sea base por altura sobre 2. La base, como vimos, es 1. Si se dan cuenta, voy a retroceder 1. Acá está 1. La altura es 5 sobre 2. Entonces, 1 por 5, 5 dividido en 2, 2.5 julios. Ahora bien, ¿cuál es el trabajo total? Pues la suma de todas las áreas. El área 1, si se acuerdan, era 7.5 julios, el área 2, 15 julios y el área 3, 2.5. Sumando esto me da 23 julios. Y esta es la respuesta del trabajo. Es muy sencillo. Entonces tengan en cuenta que dependiendo de la cantidad de tramos, hay que sacar la cantidad de áreas y después sumarlas. Bueno, como último tema, ya terminando, sería el teorema del trabajo y la energía cinética, donde colocamos toda la información que hemos aprendido previamente para tratar un ejercicio un poco más complejo. Entonces, este teorema del trabajo de la energía cinética es una forma para analizar movimientos donde involucran fuerzas muy complejas. ¿Qué significa fuerzas muy complejas? Donde se analiza conceptos de cinemática y dinámica a la vez. ¿Listo? Lo que hemos visto anteriormente son conceptos de dinámica. Lo que vimos al inicio del video son conceptos de cinemática, especialmente analizando energías. Cuando combinamos los dos conceptos se vuelve un ejercicio muy complejo. Ejemplo, imagínense que tienen un cuerpo de cierta masa, o con lo que estoy analizando acá, la masa, que se va a mover del punto A al punto B, recorre una cierta distancia. ¿Listo? Se aplica una cierta fuerza, por lo tanto el cuerpo tiene una cierta velocidad. Me están preguntando cuál es la velocidad final. Si ustedes se acuerdan en los ejercicios que hemos analizado en el transcurso de este video, no se analizan la fuerza, el trabajo en función de la velocidad, solamente en función de la fuerza. Así que al colocar otra variable que es la velocidad, tenemos que ampliar nuestro concepto de trabajo. ¿Y cómo se amplía el concepto del trabajo? Analizando lo siguiente. Si analizamos esto, nos damos cuenta que el trabajo depende directamente de la velocidad del sistema final y la velocidad del sistema inicial, más la masa. Esto se llama energía cinética final y energía cinética final inicial. Eso es lo que implica el teorema del trabajo de la energía. El teorema del trabajo de la energía explica que el trabajo realizado en un sistema depende solamente de la variación de su energía cinética. ¿Listo? Es decir, la variación de energía cinética, que es este delta K, es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Nota, para que lo tengan en cuenta. El trabajo neto realizado sobre una partícula o cuerpo es igual a cambio de su energía cinética. Igual. Ejemplo, si tenemos una puntilla y un martillo, y el martillo queremos colocarlo en la pared, utilizamos el martillo, le aplicamos una cierta fuerza
el martillo coge una cierta velocidad y toda esa energía que tiene el martillo en la cabeza le pega ¿qué? A la puntilla y la puntilla automáticamente entra a la pared. Eso es lo que significa el teorema del trabajo y la energía. Al realizar el trabajo tenemos un cambio de movimiento. ¿Ok? Ejercicio. Ahora sí vamos a hacer un ejercicio para que puedan entender. El ejercicio es el siguiente. Un bloque de 6 kilogramos inicialmente en reposo es jalado hacia la derecha a lo largo de una superficie horizontal sin fricción por una fuerza horizontal constante de 12 newtons. Encuentre la rapidez del bloque después de que se ha movido 3 metros. Si ustedes se dan cuenta, es un poco más complejo. Hay valores de masa, hay valores de fuerza, hay valores de distancia y preguntan rapidez. Lo que me están analizando acá, lo que hemos analizado previamente acá. Solución, realizamos un diagrama o un dibujo, mamarracho, lo que ustedes quieran, verificando los conceptos que están implícitos acá. Entonces, tenemos un bloque, se va a mover del punto A al punto B, analizamos las fuerzas que están aplicadas, que es la fuerza del sistema que se aplica. No se olvide que hay el peso, que es la masa por la gravedad del sistema. La fuerza normal es la fuerza que sostiene la mesa al cuerpo, no hay problema. Verificamos la velocidad inicial. La velocidad inicial, como inicialmente vamos a empujar a mover el cuerpo, la velocidad inicial es 0. Y me están preguntando la velocidad final al cabo de 3 metros. Con toda esta información verificamos los datos que tenemos. Entonces tenemos masa, 6 kilogramos, fuerza 12 newton, distancia 3 metros y no hay fricción. La fricción de este sistema se omite para que el ejercicio sea mucho más claro de analizar. Todo está en sistema internacional, 6 kilogramos, newton metros, que está perfecto, seguimos. ¿Cuál es el siguiente paso? Se determina el trabajo total. Primero, analizamos cuál es el trabajo realizado en el sistema. El trabajo total es igual a la fuerza por distancia. ¿Por qué no se coloca coseno del ángulo? Porque el coseno del ángulo, en este caso, como la trayectoria es en la misma dirección, es decir, en esta dirección, son líneas paralelas o vectores paralelos, y cuando hay vectores paralelos el ángulo es 0 y coseno de 0 me da 1, sí que lo omito. Entonces me queda la ecuación prácticamente esta, que es el primer caso que vimos inicialmente. Entonces fuerza en este caso sería 12 newton, acá está. Distancia a la que se recorrió 3 metros y 12 por 3 da 36. Ya calculamos el trabajo del sistema. O sea, ya verificamos cuál es el trabajo total que se realizó, tiene en cuenta toda la información. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es comprender cómo calcular la velocidad final. Para eso utilizamos el teorema del trabajo de la energía cinética. Entonces, reconociendo que el trabajo es igual a la variación de la energía cinética, sabemos que la variación de energía cinética es energía final menos energía inicial. Reemplazamos la ecuación, tenemos que energía cinética final es un medio de masa velocidad final al cuadrado y menos energía cinética inicial un medio de masa velocidad inicial al cuadrado. Pero la velocidad inicial en el sistema es 0. Entonces, 0 por cualquier cosa me da 0. Por lo tanto, esta expresión se cancela. Entonces, despejando, tenemos que esta ecuación se convierte en esta. ¿Despejamos qué? La velocidad, que es la incógnita, porque ya conocemos el trabajo, conocemos la masa y la velocidad no la conocemos. Como no la conocemos, despejamos. Entonces, ¿qué despejamos? Dejamos esta al lado derecho la velocidad quieta. Entonces, este 2 está multiplicando, está dividiendo, qué pena, pasa a multiplicar. Entonces, 2 por el trabajo es igual a masa por velocidad final cuadrado. La masa está multiplicando, pasa a dividir. ¿Listo? ¿Cómo me quito este cuadrado de la velocidad final? Pues utilizando propiedades de radicación, en la cual puedo quitar a la potencia. Entonces, el operador inverso de la potencia es el de radical. Entonces, coloco radical a ambos lados de ecuación, me queda raíz cuadrada de 2 veces el trabajo sobre la masa igual a raíz cuadrada de velocidad final cuadrada de velocidad final al cuadrado. Cuadrado con radical se cancela, me queda así. Y esta ya es la forma para calcular la velocidad final. Reemplazo los valores. Entonces, 2. ¿El trabajo cuánto es? 36 julios. Revisen anteriormente. Sobre la masa de 6 kilogramos, igual a velocidad final. Para evitar mi problema, simplificarlo de la forma más fácil posible, lo que yo voy a hacer de aquí es quitar las unidades, porque yo sé que la velocidad final del sistema internacional es metros por segundo, así que las quito y empiezo a simplificar lo más rápido posible, lo más simple posible. Entonces, ¿qué hago? Primero, verifico dos números que multiplicados me den 36. Acá está, 6 por 6, 36. Y me queda 2, 6 por 6 sobre 6. ¿Para qué hago esto? Para cancelar tenemos semejantes. Cancelo un 6 de arriba con un 6 de abajo. ¿Qué me queda? Acá está, 2 por 6. Ahora sí, miro entre estos dos números que multiplicados me dan 6.
Dos números que multiplicados me dan 6 serían 3 y 2. 3 por 2 me dan 6. Y tengo 2, que es este mismo 2, 3 y 2. Me queda 2, 3 y 2. Todo está multiplicado. ¿Qué hago acá? Reorganizamos términos semejantes. Y yo sé que 2 por 2 es igual a tener 2 al cuadrado. Al tener 2 al cuadrado por 3, expreso esto. Esto es igual a esto. Esto es de la matemática. Por propiedades de erradicación yo puedo separar la raíz cuando hay un producto de números, de coeficientes. Entonces separo raíz cuadrada de 2 al cuadrado por raíz cuadrada de 3. Este 2 de la potencia se cancela con el radical, me queda 2. Y raíz cuadrada de 3 no se puede cancelar, me queda raíz cuadrada de 3. Unidad de metros por segundo igual a la velocidad final. Esta es la forma como se soluciona. ¿Por qué lo utilicé así, no por calculadora? Porque con un radical, la forma más clara para la respuesta siempre va a ser los radicales. Es la forma más precisa y exacta de un valor. Si yo lo coloco y saco el raíz, pues también está bien, pero acá lo que se trata es de utilizar la matemática, propiedad de potenciación y radicación para poder colocar una respuesta válida y concisa. Por lo tanto, la respuesta del sistema es que el bloque al final de los 3 metros tiene una velocidad de 2 raíz cuadrada de 3 metros por segundo. ¿Listo? Espero que haya quedado claro. Si tienen dudas, vuelvan a repasar el video, vuelvan a revisarlo, analicen bien el video. Voy a estar en el chat, si al lado derecho del video van a encontrar un chat, así que por favor cualquier duda me preguntan, repasen, utilicen bien la calculadora, sepan manejar los valores, sepan identificar las variables que le están preguntando, la información que le están dando y resuelvan los ejercicios. ¿Listo? Entonces espero que entiendan el tema, aprovechen este video. Cualquier cosa estará pendiente con ustedes. No se olviden suscribirse al canal y que pasen un buen día.